Buenos días a todos, bueno, a todas y a todos los que nos ven. Y bueno, yo les voy a presentar dentro de este primer tema la parte correspondiente al sistema web para la digitalización y procesamiento del Tesoro Lexicográfico de Cuba, que ya la colega anterior les presentó, y sobre la introducción de datos y la interoperabilidad con el Tesoro Lexicográfico del Español de América. Esta ponencia es mucho más técnica desde el punto de vista informático para conocer las interioridades de qué tecnologías, qué procedimientos se usaron para implementar estas dos herramientas, estas dos versiones del Tesoro Lexicográfico de Cuba. Por ello, primero les voy a explicar la primera versión del sistema web, qué herramientas se utilizaron, y luego les voy a hablar de la segunda, donde utilizamos un cambio de paradigma usando metodologías propias de las humanidades digitales, y entonces finalmente les hablaré sobre la interoperabilidad con el Tesoro, con el TELEAN, el Tesoro Lexicográfico del Español en América. La primera versión del Tesoro es una aplicación web que se diseñó para facilitar el acceso a un grupo de diccionarios cubanos que ya fueron explicados, los 13 diccionarios, bajo criterios metodológicos en una nueva planta que se diseñó, que ya se dieron las interioridades metodológicas en la ponencia anterior. Y este tesoro recoge entradas léxicas que provienen de 13 obras lexicográficas que fueron publicadas entre 1836 y el año 2000. Esta herramienta tiene dos módulos, un módulo de entrada de datos y un módulo de visualización de datos. En el módulo de entrada de datos, lo primero que hay que hacer es un registro del usuario que va a hacer la introducción de datos. Eso se hace mediante una base de datos donde se almacenan estos datos, y mediante una interfaz como la que se muestra acá se puede acceder a las funcionalidades según los permisos que tenga la persona que ingrese al módulo. En particular, esta aplicación también cuenta con un menú principal que en su parte superior izquierda tiene 5 secciones dentro de este módulo, que esas secciones son la sección principal, la sección de diccionarios, la sección de lemas, la sección de marcas y la sección de textos, que ahora brevemente les describiré. En esa sección principal, que es la primera, se presenta la obra lexicográfica que se está analizando en ese momento. Se proporciona una descripción de sus especificaciones como diccionario de diccionarios cubanos. La sección diccionarios contiene en orden cronológico un código que se le asigna para identificar estas obras, así como el listado de autores de los diccionarios fuentes que están incluidos en este tesoro, el año de publicación y opciones para modificar estos datos o eliminar la obra. Acá tienen esta vista del que les estaba mencionando, el listado de diccionario, donde pueden ver primero un orden, un código que se le pone, los autores y el año de publicación, así como las opciones para modificar o eliminar el diccionario o la obra lexicográfica que se esté teniendo en cuenta. Si se le da la opción modificar a este módulo de entrada de datos en la obra lexicográfica particular que uno quiere modificar, se habilita esta ventana donde se pueden modificar los campos de forma manual, como se ve acá. También en la sección lemas se despliega un listado ordenado de forma alfabética de 10 entradas principales que aparecen en el margen derecho con las fuentes de los diccionarios y su código de identificación, y se marca o activan las casillas donde el lema está presente en cada uno de los diccionarios. Esto permite conocer la dispersión de los lemas alrededor de todo el corpus lexicográfico que está contenido en este tesoro, en esta primera versión del tesoro. Acá también pueden ver la forma en que se muestra un lema particular dentro del tesoro, y también se puede observar acá las opciones de búsqueda que puede tener, que estos ejemplos sobre esto ya se ilustraron en la presentación anterior. Acá tenemos que esa casilla recoge el lemario en la izquierda ordenado y se presenta un contador que indica la parte del lemario que queda a la vista del usuario y la cifra del índice total, lo que permite hacer estadística sobre la búsqueda que uno esté realizando,
También aparecen el artículo lexicográfico dentro de la planta del tesoro y la estructura que tiene este artículo. Y también, como le indica la ventana final de la imagen siguiente, te sale una ventana pequeña a la derecha que representa la secuencia de páginas del tesoro que al desplegarse se visualizan de 20 en 20 las entradas. Dentro de la sección marcas contiene un listado de marcas ordenadas de forma alfabética donde se usaron desde un punto de vista de la tecnología clases de CSS, estilos y opciones que se corresponden de forma abreviada con cada categoría, por ejemplo objetivo o la tipología de marca que ya fue explicada, que se destaca en cursiva, negrita o un color específico, y otras opciones como puede ser si es una locución nominal, adjetiva, verbal, etcétera, según el interés y la metodología lexicográfica que ya fue explicada anteriormente. Acá vemos un ejemplo de una captura de la aplicación donde se tienen estas marcas. Acá también, por ejemplo, esta es una marca de un sustantivo si es masculino o femenino y salen las abreviaturas y cómo se muestra dentro del tesoro. Otro ejemplo más destacado aquí con el sinónimo. Ven que también se pueden anotar metáforas, metonimia, etc. En la sección texto, que es la otra sección de este módulo de entrada, aparecen recogidos los documentos fundacionales para la lexicografía cubana que están incluidos en este tesoro, que ya fueron mencionados, como esta obra de Rodolfo Alpizar, Memoria sobre lo útil que sería formar un diccionario provincial, también El viaje de Perico, Ligero, y también palabras que aparecen en el cuadro estadístico de la isla de Cuba de 1827. Acá ven cómo se puede, en este módulo también se visualiza la obra digitalizada, en este caso de la memoria de Peñalver, que puede verse desde la misma aplicación web. Y acá también los textos con una transcripción particular donde están todos estos lemas que están acá. En el módulo de salida de datos, que va a ser el módulo que va a ver el usuario que va a consultar el tesoro, no tanto este módulo de entrada es más bien para los editores del tesoro. Este segundo es para el módulo de salida de datos, que es el que va a visualizar el usuario que va a consultar el tesoro una vez ya editado. Tiene un menú principal que está agrupado en 4 secciones: la sección principal, la sección de búsqueda, la sección de diccionarios y la sección acerca de. La sección principal contiene una breve descripción del tesoro lexicográfico junto con los datos del equipo de investigación que se pueden visualizar acá. Aquí está una captura de esta vista. La sección de búsqueda, que es la más interesante de cara al usuario porque es la que permite realizar búsquedas alfabéticas, múltiples o búsquedas inversas dentro del tesoro según estas marcas y anotaciones que se han realizado. Y acá tenemos una vista de cómo se pudiera usar. Acá el usuario, como ya les mencioné, puede hacer búsquedas en orden alfabético, múltiplo o inverso. Por ejemplo, en las de orden alfabético responde a un criterio de ordenamiento que, bueno, es el criterio alfabético de la lengua española. Lo que permite es fácil para localizar un lema, relativamente fácil, pero bueno, si esa opción no es suficiente, tienen las otras opciones como búsqueda múltiple, que permite además buscar por la serie de datos que están anotados ya y de marcas que están anotados en el tesoro, y la búsqueda en orden inverso, que se consigue mediante una ventana correspondiente a la letra, que es útil para fines literarios, por ejemplo, para la rima y la poesía. La sección diccionario presenta los prólogos o las palabras de presentación de los repertorios que están en el tesoro, y que al acercar el cursor a esta entrada se puede observar este paratexto que fue anotado. Esta sería la presentación de la primera versión del tesoro lexicográfico desde un punto de vista más informático, más técnico. Y entonces ahora, ¿qué sucedió? Después de terminar el tesoro, como ya se describió, se tuvieron en cuenta aspectos que había que modificar. Y también a la fecha que se pensó en realizar una segunda versión, se decidió utilizar una metodología diferente, que es una metodología que proviene del campo de las humanidades digitales,
que es una intersección entre los métodos computacionales y los datos provenientes de las humanidades, que permite, o sea, que tiene componentes que van desde los materiales, su tratamiento y su presentación. En particular, estos proyectos de humanidades digitales comienzan con materiales que pueden ser, por ejemplo, los documentos históricos o, en el caso del Tesoro, las obras lexicográficas o los materiales lexicográficos, que se someten a algún tipo de tratamiento computacional que va desde la extracción de datos hasta el análisis estadístico, y que estos datos generalmente se presentan en línea, o sea, están hechos para su consulta en Internet. Y desde este enfoque el término digital se refiere a la información que se almacena en forma binaria, aunque también el término computacional se refiere a los procesos realizados mediante algoritmos, tanto para la extracción de datos e información de estos textos como para su posterior procesamiento para algún tipo de análisis que se quiera realizar. Estos materiales deben ser puestos en formatos que sean computacionalmente manejables, o sea, no basta a veces con una digitalización de un PDF meramente, ni un archivo de Word que no tenga ninguna estructura, sino que tienen que estar estructurados mediante un formato que más adelante mencionaré, que ha sido el estándar para este tipo de proyectos. El procesamiento utiliza métodos y herramientas computacionales que a menudo funcionan a modo de caja negra para el humanista digital, o sea que no necesita conocer las interioridades técnicas de estos algoritmos, sino más bien la entrada, que es lo que se propone hacer esa caja negra o ese algoritmo, y cómo se interpreta su salida para poder usar este resultado en sus investigaciones. La presentación, como ya mencioné, generalmente es con un sitio web bajo este paradigma de las humanidades digitales, y se pasa por varios procesos. El primer proceso es el proceso de mediación-remediación. Ahora les voy a explicar un poco más el proceso de datificación o modelización de los datos, el proceso de análisis y luego la presentación, y la preservación, que es el último aspecto a tener en cuenta en este paradigma. La mediación o remediación consiste en poner en formato digital materiales que son analógicos. Esto generalmente se realiza en el caso de documentos históricos mediante escáner, o sea, mediante escaneado de los documentos con cierta calidad, profundidad de bit, resolución de píxeles por pulgada, que son estándares que existen, en particular el estándar de la IFLA del 2002, y que esos estándares son los que permiten realizar el reconocimiento óptico de caracteres, o OCR en inglés, y que esto se puede hacer de varias maneras. En particular, el proyecto usó la plataforma libre Transcribus, que permite obtener modelos. O sea, tiene un modelo de aprendizaje automático ya preentrenado, y que se puede, mediante una técnica que se llama transferencia de aprendizaje, adaptar a contextos determinados como el nuestro, el de nuestro tesoro en particular. Cuando se crea ese archivo, entonces hay que decidir qué información se queda y qué información se va a desechar de alguna manera, y siempre guardar lo que se llama el fichero maestro, que es el de mayor resolución, para luego entonces hacer versiones de ese archivo según los intereses de los investigadores. El segundo proceso, que es el proceso de modelización o datificación, consiste entonces en, a partir de ese formato, de ese archivo digital, extraer valores discretos del objeto, como puede ser todas las anotaciones y marcas lingüísticas que se realizan, y todo el tema referido a la estructura del documento, como el título, el cuerpo, los autores, etc. Todo esto formaría parte del proceso de modelización, donde se establecen metadatos que describen este objeto, y también se utiliza un formato que es el formato XML, que es el más usado actualmente en este paradigma. En particular, una variante de XML que se llama el XML-TIE, que es un método relativamente flexible y estructurado para darle contenido, o sea, para describir los documentos o archivos, y permite una personalización muy, muy importante. O sea, es muy flexible en el sentido de que las etiquetas se pueden personalizar en función del proyecto de investigación que se esté generando. Este etiquetado generalmente se inicia con un elemento raíz, a partir del cual se empiezan a subordinar o a jerarquizar
los metadatos que son de interés anotar por el equipo de trabajo, y que estos documentos requieren que estén bien formados, o sea que se respete la sintaxis del lenguaje de marcado XML, porque esto es lo que va a permitir realizar procesamiento sistemático de esos archivos de forma tal que se elimine lo más posible el tratamiento manual y pueda después entonces de alguna manera también el sistema estarse actualizando constantemente mediante la adición de estos ficheros XML cada vez que se realice un procesamiento, por ejemplo, de una nueva entrada o un nuevo lema en el Tesoro. Desde un punto de vista académico, y hace ya más de 20 años, el estándar TAI, que acá tienen el enlace, es el usado para codificar textos humanísticos con el fin de preservar esta información textual y facilitar el intercambio de datos. Esto va a ser muy importante cuando hable en la última parte de la presentación del enlace o la interoperabilidad con el Tesoro lexicográfico del español en América. Esta codificación TAI requiere de un manual de codificación, que hay guías disponibles online para los diferentes proyectos, y bueno, en el caso del proyecto nuestro hubo que hacer también una especie de protocolo para poder hacer esa anotación TAI de los documentos, aunque en la interfaz gráfica esto es transparente para el usuario que edita el Tesoro. Es más bien de cara a la preservación y a la interoperabilidad del sistema, que esto es importante, es un tema más técnico, porque de cara al editor del Tesoro va a ver los campos y entonces el sistema se va a encargar de asignar cada campo a la etiqueta correspondiente en el formato XML TAI. Y también este formato es muy importante si uno quiere realizar posteriormente lo que se llama una edición académica digital, donde los textos originales o facsimilares se les agrega información que al final puede salir publicada en un archivo digital como en formato EPUB o en formato PDF interactivo, que permite usar esta información, esta metainformación que está anotada de una manera más interesante para el usuario. En definitiva, este formato XML TAI permite representar en formato digital partes lógicas de una obra que se ha intervenido desde un punto de vista editorial, y permite también el modelado de datos que se realizará para este proyecto. En la fase de procesamiento y análisis, lo que trata es de la automatización del recuento, o sea, la estadística de los datos anotados mediante procesamiento computacional, que se hará, por ejemplo, conteo de metadatos, de palabras, de autores, entre otros elementos, además de realizar búsquedas y la realización de gráficos para ilustrar informaciones que se desea. Y desde un punto de vista de la estadística lingüística, se utilizarán las técnicas estándar de estadística descriptiva, visualización de datos y detección de patrones lingüísticos que se desean reconocer. La presentación de resultados se realiza en general en este paradigma de forma digital y en línea, y el diseño de interfaz incorpora decisiones referentes a la jerarquía de lo que es importante y lo que no, lo que debe mostrarse y lo que debe ocultarse en la presentación de la información. Desde un punto de vista de las tecnologías de desarrollo web, se pretende una interacción amigable del usuario final con el contenido. Es un sistema web que presenta los datos mediante una interfaz gráfica de usuario, y que esa interfaz tiene un diseño responsive que se adapta a las características del dispositivo de donde se esté consultando la información. Y por supuesto, detrás hay bases de datos que son las que van a tener de manera organizada esta información almacenada, y se contratan servicios de servidores web para tener copias y preservación de toda esta información para permitir el acceso a largo plazo de estos archivos y de estos sistemas en la web. Esta es la forma en que se piensa una obra desde un punto de vista de las humanidades digitales. Ahora, en particular, ¿qué tomamos de acá para implementar el Tesoro lexicográfico de Cuba en la segunda versión, que es una versión que está registrada y que fue implementada usando tecnologías web como Node.js y Express Node.js, que son arquitecturas que están basadas en eventos
que tienen capacidades de entrada y salidas asíncronas, y estas opciones lo que permiten es optimizar el rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones web, lo que permite tener un número grande de entradas en el tesoro, y que estas entradas puedan entrar de una forma, vamos a decir, lazy, o sea, que van entrando de a poco y que se va actualizando el sistema. O sea, a medida que las entradas se van realizando, el sistema automáticamente se actualiza. O sea, no hay que esperar a que haya un grupo grande de entradas para hacer la actualización, sino que se permite hacerlo de forma sistemática. Se utilizó el patrón MVC y el protocolo de transferencia REST API para la comunicación entre los módulos del sistema. Acá vemos la forma en que se visualizan las entradas. Están igual ordenadas de forma alfabética con una barra de búsqueda que les permite desplazarse por los resultados, y que los lemas están agrupados por letra y en orden alfabético. En la ventana de entrada de datos es similar a la otra, aunque menos compleja porque todavía está en una fase de desarrollo, donde se introduce el lema, la categoría gramatical, y lo novedoso de acá es que en lugar de pasar a mano la información textual, se utilizó un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, un OCR, para, a partir de una imagen de la entrada en la obra lexicográfica original, hacer la transcripción automática de esa información textual. Y luego, por supuesto, como todos los sistemas de OCR no funcionan al 100%, cometen errores, entonces se le permite al editor lingüista el cambio, o sea, la corrección de esa transcripción para que luego sea almacenada en el tesoro. También se permite la creación o la añadidura de diccionario, un nuevo diccionario con todos los metadatos del diccionario o la obra lexicográfica que uno quiera introducir en este tesoro. Y acá se ve cómo se puede entonces, a partir de cuando uno hace una nueva entrada, selecciona el diccionario en el cual aparece esta entrada que se está en ese momento creando. Y bueno, como les expliqué, a partir de una fotografía de la entrada se puede entonces, mediante reconocimiento óptico de caracteres, extraer la información textual y luego modificarla como se ve acá en esta pantalla. Una vez que se añade la entrada, o sea que ya se verifica que todos los datos están bien, que el OCR se corrigió, entonces que se hace persistente la información a partir de este botón de añadir entrada, y a partir de ese momento entonces la entrada es visible ya para el usuario que lo vaya a consultar y no solo para el editor. También el software da la posibilidad, pensando en esta interoperabilidad que voy a hablar después con el tesoro lexicográfico del Español de América y con otros posibles tesoros en los cuales pueda participar el proyecto, permite ver y descargar el archivo XML-TAI, que como sí un estándar de marcado puede ser compartido y puede ser importado en otras plataformas que usen ese mismo estándar. Y esto es posible hacerlo desde el software. Acá ven un ejemplo donde acá está la entrada y acá está la visualización del XML-TAI correspondiente a esa entrada. Ahora, respecto a la interoperabilidad con el tesoro lexicográfico del Español de América. Como ya se explicó, este tesoro TLEAM, del cual nuestro tesoro forma parte del equipo de investigación, que dirige la Universidad de La Laguna y un grupo de investigadores de instituciones americanas y europeas, tiene la iniciativa o el objetivo de construir un inventario de diccionarios, glosarios y vocabularios que contengan voces y acepciones consideradas propias del nuevo continente, y contribuir de ese modo a la recuperación de la memoria lexicográfica y del patrimonio lingüístico tradicional de América. Y para ello han creado una plataforma también estándar, que sigue estándares de humanidades digitales y estándares de XML-TAI, que va a permitir el acceso, la búsqueda y la persistencia de la información de todas estas obras lexicográficas de América en un solo sistema, que sería el TLEAM. Y bueno, aspira, según sus autores, a convertirse en un depósito de la memoria colectiva americana para crear un archivo de carácter etnolingüístico y cultural, y también servir como un corpus de referencia
para este tipo de obras. También el TLEAN se ha planteado como una respuesta a una demanda lexicográfica histórica actual de nuevas herramientas para avanzar en investigaciones, y en su fase inicial, que comenzó en 2021 y concluye en el 2024, se centra en un primer periodo histórico que abarca desde los orígenes hasta 1884, que fue la primera vez en que se definió el concepto de americanismo según la RAE. Y este tesoro contiene, entre otras muchas metadatos, marcas diatópicas para América. Esta es la interfaz del sistema, de este sistema unificado, una plataforma web que tienen, donde el equipo cubano tiene un espacio, y lo que se está planteando desde un punto de vista de la interoperabilidad es que los archivos, las entradas que este tesoro haya incorporado ya, se van a exportar para luego importarlas en nuestro tesoro, y viceversa. O sea, las que hagamos nosotros en nuestro tesoro particular, se las exportamos a ellos, y como seguimos los mismos estándares de formatos XML type, podemos hacer esto de una manera transparente y fácil, y respetando también las marcas propias de ambos tesoros, porque el tesoro TLEAN tiene unas marcas que les interesan a ellos que nuestro tesoro no las tiene, y viceversa. Entonces, este formato XML type nos permite lidiar con esto de una manera bastante fácil. Y actualmente nos encontramos entonces en las dos partes, en el llenado de campos y haciendo las pruebas para garantizar la calidad de esta interoperabilidad entre los dos tesoros. Entonces, eso es todo lo que tenía para contarles, y muchas gracias por la atención.